En el video anterior estábamos viendo lo que era la clasificación de los términos y habíamos visto por su función oral o escrita términos categoremáticos y términos sin categoremáticos. Estábamos viendo la clasificación de los términos por su referencia a las ideas. Ya habíamos visto que los términos unívocos se refieren a las palabras que, son las palabras que se van a referir a un solo ser o cosa u objeto bien definido. Los términos equívocos van a ser aquellas palabras en las que, una sola palabra se va a referir a diferentes seres, pero que no se parecen entre sí, que no hay ninguna relación, que son totalmente diferentes. Y ahorita vamos a ver lo que son los términos análogos. ¿Qué son los términos análogos? Son aquellas palabras que se aplican a varios seres, pero con un significado o un sentido parecido. Es decir, como los equívocos, pero la diferencia va a ser que aquí la misma palabra se va a referir a diferentes objetos o seres o pero que si nosotros los comparamos, podemos ver que sí se parecen en algo. Ejemplos. ¿Qué trapo? Por ejemplo, y ahí vamos otra vez con el celular. Por ejemplo, aquí, esperen. Ya, es que no las encontraba. Por ejemplo, una sola palabra para diferentes seres, diferentes, acuérdense que seres es diferentes entes, algo que es, es un árbol, es el papel, es una hoja de afeitar, es un pan, una misma palabra para diferentes seres. Aquí el detalle es que todos estos van a tener algo en común y por eso se utiliza la misma palabra para referirse a todos estos. Por ejemplo, hoja se refiere a una hoja de papel, a una hoja de árbol o de una planta, a una hoja de afeitar o a una hoja de, del pan, del hojaldre. Son cosas totalmente diferentes, pero sí se parecen en algo. ¿Qué se parece una hoja de árbol a una de papel, a una de afeitar, a un pan? ¿Por qué estas se llaman hojas? ¿Por qué a la de afeitar le pusieron hoja? ¿Por qué tanto la de papel como la de árbol o la de una planta se llaman hojas? ¿Qué es lo que tienen en común? Que son delgadas. Una hoja de papel es delgada. Una hoja de plantita es delgada. Una hoja de afeitar es delgada. Una hoja del hojaldre del pan es delgada. Es decir, los términos análogos es una sola palabra para diferentes seres, pero con un significado parecido. Aquí esto es importante, con un significado o un sentido parecido. Aunque estas sean totalmente diferentes, ¿qué comparten en común? En este caso, lo delgadito. Y esa es la diferencia con los términos equívocos, que los términos equívocos eran, no se relacionaban en nada, no se parecían para nada. En este caso, sí se van a parecer, aunque sea en algún sentido. En este ejemplo va a ser en lo delgadito. Vamos a ver otro ejemplo. El metro. Metro, para referirnos a un transporte, y el metro como un objeto de medición. Aunque son dos cosas totalmente diferentes, ¿en qué sí se parecen? En los largotes. Los metros de transporte son largos, y pues los metros para medir pues también son largos. Por eso es un término análogo. Hagan de cuenta que análogo se refiere a analogía. Una analogía es una comparación. Si yo comparo este metro de medir con este metro de transporte, yo los comparo, voy a encontrar que, ¿qué tienen en común? La longitud.
O sea, bueno, no que midan lo mismo, sino que se refiere a que los dos están largos, ajá. Al metro pues, se le pone metro porque pues es igual, es largo como un metro, ajá. Uy. Otro ejemplo, árbol. Un árbol es esto, ajá, tiene una estructura ramificada. Entonces un árbol lo vamos a entender para planta como un árbol genealógico o como un árbol de datos. Este es un árbol de planta, este es un árbol genealógico y este es un árbol de datos. Son cosas totalmente diferentes, pero si nosotros las comparamos, sí tienen algo en común, que es la estructura ramificada. Ajá. La estructura ramificada. La estructura ramificada. Entonces, los comparamos y sí tienen algo en común. Por eso es un término análogo. Ajá. Lo comparo y tiene algo en común. Otro ejemplo, ojo. Ajá. Cuando nosotros decimos ojo, por ejemplo, nos referimos al ojo de un huracán. A un ojo como un órgano. Al ojo de una puerta. Es esta cosita de aquí. A un accidente geográfico al ojo. Por ejemplo, es esto de aquí. Al ojo de una aguja. A una nebulosa. Perdón, a una nebulosa. A un ojo de agua. Bueno, aquí no encontré otra foto, pero bueno, es ¿Qué tienen en común todos estos? Que tienen una abertura, ajá, una pequeña abertura. Por ejemplo, aquí el ojo del huracán es esta pequeña abertura. Un ojo es una pequeña abertura en el rostro, ajá. Un ojo de una puerta es igual esta pequeña abertura, ajá. Un ojo en esta, bueno, aquí en esta parte es igual una pequeña abertura, ajá, es un ojo. Un ojo el ojo de la aguja o otra abertura, ajá. Entonces todos estos tienen en común que se refieren a alguna abertura, ajá. Incluso el ojo de agua se refiere a una abertura en la tierra de donde brota el agua, ajá. Quienes han visto un ojito de agua, es de donde así como que va brotando el agüita. La única que no es una abertura, pero que si nosotros la vemos, sí se parece a un ojo, es esta nebulosa. Entonces todos estos, aunque se refieren a seres diferentes, a cosas diferentes, sigue siendo un término análogo porque tienen algo en común, ajá. Si los comparamos, abertura, 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 bueno, aquí pues, si estuviera el rostro completo, bueno, es una abertura, ajá. Y en el caso de la nebulosa, pues que sí se parece a un ojo. Otro ejemplo de un término análogo, coco. Cuando nosotros bueno, aquí en México no sé en otros lugares, pero por ejemplo cuando decimos cuando la cabeza la nombramos coco, es como haciendo una comparación con un coco, ajá, por lo redondo. Digo, bueno, en mi caso mi cabeza no está así tan redonda, yo más bien la tengo bien plana de aquí atrás, pero para a lo mejor las demás personas que sí tienen su cabeza redonda, pues es como una analogía. ¡Aguas, trapos! No me tiren mis cosas. Coco, como que o sea, aunque son dos cosas diferentes, la analogía, es decir, la comparación es lo redondito, ajá. Bolsa, este es otro ejemplo de, ay, trapo, espérenme que mi gato me tiró. Ay, perdón, quien tiene gatos saben que se trepan a donde quieran y no les importa tirar nada. Bolsa, también es un término análogo cuando nos referimos a una bolsa como un objeto o la bolsa de los ojos. Ajá, si los comparamos se parecen. Ajá, la bolsa es algo que cuelga. La bolsa de los ojos también es así como que por comparación, algo que cuelga. Ajá. Ay, otro ejemplo de término análogo. La palabra raíz. Ajá.
Cuando nosotros decimos raíz nos estamos refiriendo a las plantas, ajá, a esta parte de las plantas. Ajá, las raíces, lo que queda oculto, lo que queda escondido, de donde van haciendo lo demás. Ajá. También a la raíz del cabello, igual, lo que queda aquí oculto y de donde van haciendo. Ajá. Y también hablamos de raíz cuando nos referimos a los orígenes de una persona, ajá, de dónde viene. Incluso aquí, por ejemplo, uy, no puede ser, ya tiraron algo. Un problema, ajá. Cuando hablamos de la raíz de un problema, nos estamos refiriendo a dónde se originó, de dónde viene, ajá. Entonces, aunque sean cosas totalmente diferentes, el árbol, del cabello, de los orígenes o de un problema, tienen algo en común si los comparamos, ajá. Se refieren a de dónde vienen, ajá. Otro ejemplo de término. Ay, aguántenme tantito, porque ya tiraron otra cosa. Otro ejemplo de término análogo, la palabra hipocampo, ajá. Hipocampo se refiere, por ejemplo, a un animal, al caballito de mar, este es el hipocampo, y también a una estructura cerebral, ajá. Es esta partecita, ay, creo que se ve medio. Bueno, es esa como que se ve como colita, ajá. Cuando los primeros anatomistas estudiaron, bueno, cortaron el cerebro y encontraron esta parte, encontraron que se parecía como que a la colita del hipocampo y pues le pusieron el hipocampo, ajá. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, ajá, una estructura cerebral a un animal, pero si los comparamos se parecen en algo, ajá, en este caso la forma. Otro ejemplo de término análogo, taza, ajá. Cuando nosotros decimos taza nos estamos refiriendo a un objeto para beber líquidos y que tiene un asa, y también nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la taza de baño, ajá. Más o menos así como que comparten en común, más o menos como que la forma, ajá. Otro ejemplo de término análogo es pluma, ajá. Pluma de ave y pluma de bolígrafo. A estos bolígrafos, bueno, a los bolígrafos generalmente les decimos plumas porque, bueno, en comparación con las plumas de las aves, porque antes se escribía con las plumas, ajá, con las plumas de las aves, como que les hacían una cortadita y lo metían en tinta y ya iba saliendo así para escribir. Otro ejemplo de término análogo sería meseta. Una meseta es una elevación geográfica, ajá, más o menos es así como sobre la superficie, una elevación, ajá. Una meseta como una superficie de cocina también se refiere como que a una elevación. Aquí no encontré como que otra donde se viera bien, pero bueno, y hagan de cuenta que más o menos como que esto, ajá, una meseta de cocina, así, ajá. Y encontré también pero no sé a qué se refería, también dice de meseta, pero no le entiendo qué es. Otro ejemplo de término análogo, es decir, una palabra para diferentes cosas, pero en un sentido parecido, es por ejemplo la palabra falda, ajá. Falda como una prenda de vestir y falda como la parte de una montaña. Son cosas totalmente diferentes, pero si nosotros las comparamos, digo, la falda, bueno, es así, pero por ejemplo la falda de la montaña también se refiere como que a esta partecita que cae como si fuera una falda, ajá. Entonces, en un sentido más o menos parecido. Otro ejemplo de término análogo sería, por ejemplo, oruga, ajá. Oruga como animal y oruga como un mecanismo de banda, ajá. Esta es la oruga de animal. Y a estos mecanismos de banda para hacer avanzar las cosas, también se les llama mecanismo de banda de oruga, como que en referencia a que parecen unas oruguitas. Este es uno, este es otro. Aquí ya está así como que
en vivo, bueno, no en vivo, pero así como ya en algo real. Igual acá hay otro, ajá, oruga. Son cosas distintas, pero en un sentido parecido, es decir, estas como que parecen unas oruguitas. Parece una oruguita, ajá. Ay, otro ejemplo de término análogo, tabla, ajá. Una tabla de madera que es así como que toda pareja, ajá. Tabla de madera, las tablas de multiplicar, la tabla de los elementos o incluso bueno, si nos fijamos, estas tres se parecen en la forma, ajá, la forma. En el caso de la tabla gimnástica, bueno, yo cuando cuando estaba haciendo estos ejemplos, yo sí le pedí, bueno, les expliqué los temas a mi mamá y a mi hermana para que ellas pensaran ejemplos para poder ponerles. Entonces, lo mismo que les digo yo a ustedes, si ustedes pueden explicarle esta información a sus papás o a sus hermanos o a su novio, a sus novios o, bueno, novio, novia, algún amigo, y o sea, puede ser a lo mejor hasta como que pues divertido o entretenido o a lo mejor como que pues más enriquecedor, ajá, porque a lo mejor los ejemplos que a nosotros no se nos ocurren, a la otra persona sí se le pueden ocurrir. Aquí, por ejemplo, cuando estábamos analizando este término para diferentes cosas, decíamos, bueno, es que si la tabla de madera se parece en la forma a la tabla de multiplicar y también a la tabla de los elementos, ajá. Pero yo le decía, pero por ejemplo, en el caso de de una tabla gimnástica, ¿en qué se podría parecer a una tabla de madera? Y por ejemplo, me decía mi mamá que bueno, en que van todos parejos. O sea, aquí sería en un sentido como que van todos parejos, no sé, o a lo mejor como que la estructura, no sé. Podría ser así, ajá. Otro ejemplo de término análogo sería, por ejemplo, cuerda, ajá. Cuerda como una herramienta, que es esto, y la cuerda, un segmento de un círculo en geometría, ajá, es esta cuerda. Son cosas diferentes, pero en un sentido parecido, ajá, cuerda, cuerda, ajá. Otro ejemplo sería arco, ajá. Arco como una construcción, la forma, arco, como un arma, ajá, la curvatura que hace aquí, ay Dios, que es como un arco. El arco de un círculo es esto, si se fijan es así como que pues la misma forma. Y por último el arco iris, ajá, es decir, todos tienen así como que pues la misma forma. Son cosas diferentes, se refiere a seres diferentes, pero en un sentido muy parecido. Si se fijan, todos tienen como que pues esta forma. Aquí en el caso del arco iris, aquí está el primario y aquí está el secundario. Aquí en los arcoíris, si se fijan, siempre el arco iris secundario, los colores se ven así al revés, al revés. Otro ejemplo de término análogo sería, por ejemplo, corazón, ajá. Cuando nosotros hablamos de corazón nos estamos refiriendo a un órgano, pero también así se le llama esta parte de las frutas, ajá, el corazón de la fruta, es decir, lo que está en el centro, lo que está adentro y en el centro, igual que el corazón, o sea, son dos cosas diferentes, pero si nosotros lo comparamos, se refiere a lo que está adentro y en el centro, ajá. Otro ejemplo sería la palabra chicharra, ajá. Chicharra como un timbre y chicharra como animal. Quienes han escuchado cantar a las chicharras saben que hacen un sonido muy, 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 muy característico y muy fuerte. Decían las abuelitas que las chicharras cantaban cuando ya querían que lloviera y a veces cuando ya está lloviendo, bueno, cuando ya se pasó como que mucho la temporada de lluvias, que ya duró mucho, dicen que también cantan para que ya se quite. Si nosotros comparamos, no se parecen en nada. Los otros ejemplos que les ponía sí se parecían a lo mejor físicamente, ¿no? Pero en no se parecen en nada. Esta chicharra no se parece, este timbre no se parece, timbre chicharra no se parece a esta chicharra. Y sin embargo, sí es un término análogo. ¿Por qué es término análogo? Porque a este timbre se le puso timbre chicharra precisamente en comparación con lo que hace la chicharra. El canto de la chicharra es fuerte, es agudo y se oye a distancias grandes.
El timbre de la chicharra, precisamente esa es su función, que se oiga así como que sea igual llamativo, agudo y que se oiga así hasta bien lejos. Ajá. Entonces es así como ese es el sentido en el que si los comparamos sí se parecen. O sea, físicamente no se parecen como otros ejemplos que habíamos visto, pero en un sentido, es decir, aquí el sentido en el que se parecen sería, por ejemplo, lo que es en el sonido. Ajá. El sonido agudo, el sonido que se puede escuchar a una distancia mayor. Otro ejemplo de término análogo sería dulce, ajá. Dulce como caramelo y dulce como persona. Tampoco se parecen físicamente. Sin embargo, sí hay una analogía, es decir, si los comparamos, por ejemplo, las personas, de una persona se dice que es dulce, eh, como que en comparación con un caramelo, ajá. Los caramelos así como que, bueno, te dejan un sabor así como que rico de boca y así como que un sabor bonito, ajá. Una persona, cuando se dice de una persona que es dulce, pues es más o menos lo mismo, como que te deja un buen sabor, tiene un trato bonito, te deja así como que una buena impresión, ajá. Entonces físicamente no se parecen, pero en un sentido, sí, ajá. Moco es otro término análogo. Moco, el moco de los guajolotes. Y moco como secreción nasal, es decir, más o menos se parecen en como pues algo que cuelga, ¿no? Fuente. Fuente sería otro término análogo. Fuente de agua, es decir, de dónde brota el agua. Fuente de información, bueno, aquí están las flechitas al revés, pero es de dónde brota la información o hacia dónde va la información. Y fuente de embarazo. Ajá, aquí la fuente, bueno, se refiere a lo que es este líquido amniótico, que es el agüita que está dentro del saco donde están los bebés, ajá, por el agua. Mejor aquí con se parecen en eso. Con se refiere a la fuente de datos, es decir, de dónde brotan los datos, de dónde los vamos a tomar, hacia dónde van a ir, ajá. Otro ejemplo de término análogo sería la palabra aros, ajá. Aros, cuando nosotros lo entendemos como los anillos o aquí me faltó. Anillos o aretes, ajá. Son aros. Los aros de cebolla. Un aro de luz, aquí también me faltó el aro de luz. Un aro de luz. Uy. Los aros olímpicos y los aros como como un juguete, ajá, o bueno, para hacer ejercicio. Es decir, son cosas diferentes, pero van en el mismo sentido, ajá. Otro ejemplo de término análogo sería puente. Puente, por ejemplo, se refiere a una construcción, a un puente dental, a un puente vacacional. A un puente vacacional, que sería así. Es decir, que es un puente, algo que une dos lugares, dos extremos, ajá. Aquí un puente es que va a unir aquí para acá. Puente dental, es esta técnica de unir, bueno, cuando a una persona le falta un diente, unen así como que le rebajan estos y ya lo unen y aquí le ponen, o sea, es como unir un diente con otro y bueno, en medio le ponen diente. Y un puente vacacional, es así, ajá. Por ejemplo, en mis tiempos, los puentes eran más o menos así, tomando como ejemplo el 20 de noviembre. Si el 20 de noviembre caía en jueves, en mis tiempos no hacíamos eso de, ay, bueno, hay que recorrerlo al viernes y hay que agarrar puente del viernes. No, lo tomábamos desde el jueves, es decir, el puente era el último día de clases y se brincaba hacia el siguiente día de clases. Entonces teníamos todos estos días de descanso. Ajá. En estos tiempos dicen, bueno, si cae en jueves, lo recorremos al viernes. Si cae en miércoles, lo recorremos al viernes.
Si cae en martes, lo recorremos al lunes. No, en mis tiempos sí se respetaba así. Si caía en medio, pues ahí sí no había puente. Era día festivo y punto. Pero puentes cuando nos caía en jueves o viernes era así. O el lunes o martes era igual al revés. Ajá. Pero pues también éramos más estudiosos. Entonces, entonces puente es un término análogo. Ajá. Se refiere a distintas cosas, pero en un sentido parecido. Otro término análogo sería, por ejemplo, diente. Diente, como una estructura calcificada, es decir, los que tenemos en la boca, y diente de ajo. Si se fijan, más o menos como que van, o sea, son dos cosas diferentes, pero se refiere más o menos como que a un mismo a un sentido parecido. Ajá. Aquí están como que las piececitas, que cada una tiene su propia presencia, pero bueno, están todas amontonaditas. Igual en los dientes de ajo. Ajá. Están separados, pero están juntitos. Otro ejemplo de término análogo sería cabeza. Ajá. Cabeza humana, que bueno, ya veíamos que era así como que la redonda. Ay, bueno, la redonda. Cabeza de cebolla o cabeza de ajos. Ajá. Como que más o menos en el mismo sentido. Incluso hasta parece como que la cabeza y su chinito, igual aquí, la cabeza y su pelito. Otro ejemplo de término análogo sería, por ejemplo, reloj. Ajá. Cuando hablamos de reloj como un objeto o como el reloj biológico, ajá, que es se refiere a nuestro ritmo circadiano. Es decir, aquí si nosotros, bueno, aquí lo pusieron así, pero realmente no es algo que se vea. Ajá. Nuestro reloj biológico es como que no sé, como que esa capacidad de nuestro cuerpo para poder mandarnos las señales de cuándo tenemos que despertar, de cuándo tenemos que dormir, de cuándo tenemos que comer, de nuestros tiempos, por ejemplo, de crecimiento, de reproducción, es decir, aquí el reloj biológico no es algo que se puede ver. Sin embargo, sí es algo que es como el funcionamiento de nuestro cuerpo para poder hacer las cosas. Ajá. Si lo comparamos con un objeto, bueno, no hay así como que punto de comparación físicamente. Sin embargo, aquí el punto de comparación o el sentido en el que se entienden como un término análogo es por la temporalidad. Ajá. Es decir, el reloj nos marca el tiempo en horas, pero el reloj biológico es el que nos va a decir cuándo dormir, cuándo despertar, cuándo nuestro cuerpo quiere descansar, cuándo quiere comer, cuándo quiere ir al baño, y lo debemos de escuchar. Ajá, muchas veces la verdad es que lo ignoramos. Ajá. Por ejemplo, si ya es hora de dormir, nos seguimos desvelando ahí en el celular. Si ya es hora de comer, pues no nos queremos parar, pues estamos jugando en la computadora o algo así, y por no parar el juego, bueno, yo he visto que muchos jóvenes agarran y pues mejor se aguantan las ganas de ir al baño o de comer. Entonces, no, lo que es estos ciclos de nuestro cuerpo los debemos de tratar de respetar lo más que se pueda. Ajá. Otro ejemplo de término, análogo. Un ratón de computadora, y aquí vamos a empezar a ver cómo hay algunas palabras que son en un sentido análogas y en otro sentido equívocas. Un ratón, por ejemplo, de computadora. Vamos a taparle aquí. Un ratón de computadora es más o menos parecido a un ratón de animal, es decir, es chiquito y con una colototototota. Eso es un animal. Y el de computadora es igual, así como que chiquito y con una colototototota. A lo mejor ahorita ustedes ya usan así como que los ratones inalámbricos y no sé qué, pero en mis tiempos era incluso hasta diferente de no tenía ni esta cosita de en medio. Entonces, en este sentido es análogo, se parecen, ajá, igual por eso le pusieron ratón, por chiquito y su colota. Cuando nosotros comparamos a un animal con una persona, que a algunas personas, bueno, para referirse a ellas, como ratones o como ratas, se refiere así como que, pues, personas que roban. Si lo comparamos con el animal sería análogo, ajá, porque pues igual los ratones así como que pues andan ahí, como que, bueno, así como viendo qué encuentran, ¿no? Nosotros, digo, obviamente ellos no lo hacen por robar, sino pues por comer, pero nosotros como seres humanos, pues a veces le damos ese sentido. Entonces con este es análogo, con este es análogo, pero con este serían equívocos, ajá, porque ya no se parecerían ahí en nada. Otros ejemplos de esto, por ejemplo, sirena. Aquí lo vemos en dos sentidos. Sirena como un ser mitológico y sirena como un corte de alguna prenda. Ajá.
Es decir, el corte sirena en las prendas es así como más o menos el cuerpo de que nos ponen que son las sirenas, así como pegadito de aquí y la colota acá, más o menos como las sirenas. Pero también en un sentido diferente, sirena, igual, la sirena de la patrulla y las sirenas igual, como ser mitológico. Sigue siendo un término análogo porque se parece, no físicamente, sino en el sonido, ajá. De las sirenas, por ejemplo, se decía que sus cantos, atraían, eran muy llamativos y distraían, llamaban la atención de los marineros. Lo mismo que la patrulla, ajá. La sirena de la patrulla es así como, entonces va así como que llamando la atención de quienes la escuchan. Entonces con este es análogo y con este es análogo, pero si yo comparo la patrulla con el corte de una prenda, pues no se parecen en nada. Entonces hay algunos términos que son análogos en un sentido, pero equívocos en otro. Ajá. Otro ejemplo, concha. Ajá. Por ejemplo, concha de pan, concha de mar y concha de pan se parecen, es análogo. Pero si, por ejemplo, yo tomo en cuenta concha de persona, es decir, a las que se llaman concepciones, que les dicen conchitas o conchas, no se parece nada a una actitud. Por ejemplo, también de las personas que son así como que muy flojas, muy flojas, les dicen que son bien conchas. Y a una concha de pan, estos tres no se parecen en nada. Aquí este término de concha, en estos aspectos, es equívoco. Pero en este de concha de mar y concha de pan es análogo. Es decir, aquí sí se parece, aquí no se parece. Vamos a otro ejemplo de esos. Ajá, perico. Chale, creo que ya los perdí. Perico como un ave o como una herramienta. El ave y la herramienta no se parecen, pero si nosotros vemos el piquito, va como que en ese sentido, como que le pusieron de perico porque se parece al piquito del perico. Igual en otro sentido, el perico como ave y perico también como una persona platicona. Va en un sentido parecido, ajá, porque los periquitos son así como que muy, muy platicones cuando se les enseña. Entonces a las personas platiconas pues se nos dice pericos, ajá. Pero si yo comparo una persona platicona con una herramienta, aquí ya no sería análogo, aquí ya sería equívoco, ajá. Ahí vamos ya corriendo. Otro ejemplo, gallo, ajá. Gallo, como un animal, como una serenata y como una flema, ajá. Un gallo que canta, serenata cuando decimos vamos a echarnos un gallo, es decir, como cantar. Y cuando es así como que también los gallos de como en comparación al gallo que hace bueno, ese, ajá. Pero también en otro sentido, el gallo, como animal, si se fijan aquí su crestita, gallo como un objeto, es decir, estos se llaman gallitos, igual como por lo que se parecen así a la crestita del gallo. Y gallo, de cabello, ajá, cuando decimos, ay, tengo ahí gallos, ajá. Entonces, más o menos son esos. Ustedes van a copiar